Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El gasto corriente que inventa el señor presidente de la República como indispensable y necesario, obviamente, y es su financiamiento, pero procede de qué incongruencias afirmadas así por el señor alcalde de la ciudad. No le gustó la palabra incongruencia. ¿En dónde ha sido incongruente el señor presidente respecto de su gasto corriente, del gasto que él ha realizado durante estos cerca de 10 años? Economista Pablo Lucio Paredes, ¿usted le encuentra incongruente al presidente en el manejo, digamos, de las reglas sobre la liquidez, sobre las asignaciones que ha formulado, etcétera? Muy buenos días, un saludo a todos, saludo a los compañeros de panel. Ya está aquí. Mire, yo creo que, yo no sé si la palabra es incongruente, excesivo, malo, ineficiente, no importa las palabras que se le quiera poner. Hay una enorme cantidad de gasto del Estado, y no solo gasto corriente, sino gasto de inversión también, porque a veces se parte en el Ecuador de la idea de que el gasto de inversión por definición es bueno y el gasto corriente es malo, y lo cual no es cierto. Hay gasto corriente bueno y malo y hay gasto de inversión bueno y malo. Y el criterio es si es que ese gasto corriente o de inversión del gobierno es útil o no para la sociedad, y si es que es mejor que otras alternativas que se podían haber dado. Ese es el tema fundamental. Y no hay la más mínima duda que un Estado como el ecuatoriano, que ha gastado estos años en promedio 40% del Producto Interno Bruto, llegando casi al 45% en un momento dado, pero digamos que en promedio ha gastado 40%, es obvio que tiene una enorme cantidad de gastos, tanto corrientes como de inversión, que son inútiles para la sociedad. Pueden ser útiles para las personas que se están beneficiando, puede ser útil políticamente, puede ser una serie de cosas, pero desde el punto de vista de la sociedad son gastos inútiles. Ya hemos comentado en otras oportunidades, se puede hacer un listado enorme de todos esos gastos inútiles, y creo que dentro de esas cosas inútiles, y no solo inútiles, sino incluso malas, está esta famosa ley, que no importa el título largo que tiene, pongámosle más sencillo, la ley de plusvalía, que antes era una ley de plusvalía y herencia. Ahora entiendo que el tema de la herencia ya no está. Ya no está. No. Entonces por eso ya no se llama plusvalía y herencia, ahora se llama solo de plusvalía, más allá de la frase larga que hay. Sí, ¿no? así es. Creo que es una ley inútil y mala. Inútil porque ya hay en el Ecuador mecanismos para cobrar a la gente sobre ese tipo de activos. Hay las contribuciones a mejoras que uno hace en los municipios, que es justamente eso, como su nombre lo indica, cuando han hecho una mejora alrededor tuyo, tienes que contribuir con eso. Hay la propia plusvalía, que es un impuesto a la plusvalía que se paga. Hay los impuestos prediales que son sobre las propiedades. En fin, ya pagas una serie de cosas. Y si se considera que no se cobran bien por alguna razón, que los municipios no aplican bien el impuesto a la contribución a mejoras, que los catastros están mal hechos y por eso no se cobra bien el impuesto predial, en fin, hay que hacer las cosas bien hechas y cobrar lo que hay que cobrar, pero por eso digo, me parece que es inútil, porque ya hay una serie de impuestos que se pagan y que podríamos perfectamente seguir viviendo con eso. Pero además me parece que es malo y peligroso para el patrimonio de las personas por varias razones. El señor presidente acaricia la base electoral más relegada buscando sumar votos que ayuden a Moreno a ganar en la primera vuelta. La pregunta que ustedes le van a dar es, ¿con esto ustedes creen que va a ganar y en primera vuelta? Vicente Albornoz, con alguno de estos elementos que le sirvan para su propio análisis. A ver, Gonzalo, yo creo que hay que ver cuál es la situación política y económica del gobierno en este momento. A ver, sería iluso pensar que
cuando estamos a dos meses de las elecciones, 2 meses y una semana de las elecciones, todas las medidas, absolutamente todas las medidas del gobierno son medidas pensadas electoralmente. O sea, si no son operaciones del día a día, todas las medidas nuevas del gobierno son medidas pensadas electoralmente. Entonces, esto tiene que haberse pensado en cómo ganar votos. Sería absurdo analizarlo de otra manera. Es que tiene que ser hecho así, ¿no? El patriotismo puro del señor presidente. Sí, pero es que estamos a 2 meses y una semana de las elecciones, entonces necesariamente esto se lo hizo pensando en ganar votos. Primera cosa. Segunda cosa, sí, tenemos un gobierno tremendamente desfinanciado. Un gobierno tan desfinanciado que hasta cambió las normas del encaje bancario para poder conseguir por ahí un poquito más de plata que le preste el Banco Central. Entonces, si usted junta estas dos cosas, parece que estuviera juntando agua y aceite, ¿no? Porque esta ley no le va a rendir nada de ingresos entre hoy y el día de las elecciones. Y obviamente el gobierno necesita ingresos entre hoy y el 19 de febrero para gastar, para lucirse ante los votantes y para hacernos sentir esa ficción de que la economía no está mal. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Usted deja entrever a la gente que lo hace de malo. Claro, parecería que lo que quiere es autoflagelarse casi y perder votos, pero no. Yo creo que el gobierno, y esto ya es un análisis totalmente político, ya olvídese, la parte económica es el gobierno no tiene plata, pero esta ley no le va a dar recursos. Esas son las dos cosas que son evidentes, ¿no? Esta ley no le va a dar recursos para gastar antes de las elecciones y aumentar su popularidad, y al mismo tiempo el gobierno está sumamente apretado en platas. Entonces, ¿cómo puede uno entender esto? Yo creo que el gobierno necesita ganarse la lealtad de la gente ideológicamente cercana a él. Como que ha estado perdiendo la lealtad de la gente ideológicamente cercana al gobierno y ahora hace es como una declaración de decir, no, yo sí, mismo sí odio a los ricos. Un poco ese es el sentido de la declaración. Y dice, vean, tanto les odio a los ricos que voy a ponerles esta ley de plusvalía. Entonces, como que con eso usted está garantizando que no se le van a ir los que ya eran sus fieles. Más o menos por ahí iría mi entendimiento de por qué el gobierno, justo antes de, estamos a un poquito más de 2 meses de las elecciones, decide subir impuestos. Es decir, pocas cosas hay tan impopulares en cualquier país del mundo que el aumento de impuestos. Y que un gobierno haga un aumento de impuestos, faltando 2 meses para las elecciones, tiene que tener una lógica política atrás, y para mí esa lógica política es garantizarse la lealtad de los que ya le eran cercanos al gobierno. Probablemente está sintiendo que alguna de las candidaturas, más bien de izquierda, le está quitando votos, alguna cosa de esas, y por eso tiene que salir a decir, no, yo mismo sí soy de izquierda y sí odio a los ricos y sí les pongo impuestos duros a los ricos, confíen en mí, yo soy realmente el partido y el candidato que va a seguir luchando por los pobres y por lo tanto le subo los impuestos a estos malvados ricos. Economista, pero en el momento en que se pague este impuesto, los mismos ricos aparentemente están en el andarivel de él, del voto duro de él. Ellos van a reconocerse que han sido ellos los ricos porque tenían un pedazo de tierra, departamento. No, es que Gonzalo, esto no deberíamos conectarlo con la realidad, porque esto no es un tema que esté en el fondo conectado con la realidad. Esto es un tema 100% electoral. Aquí lo único que importa es lo que menos debería importar, o sea, las percepciones. Las percepciones son lo único que importa aquí, cuando lo que deberíamos estar viendo es, pues, tablas en las que se ve la evolución de los precios de los inmuebles, tablas en las que se ve cómo ha subido o bajado el precio promedio, tablas en las que se ve el volumen de transacciones de inmuebles. No, pero eso no estamos viendo, Gonzalo, no estamos viendo. Y el gobierno no nos los está presentando, porque la argumentación que hace a favor de este proyecto de ley no es una argumentación en lo más mínimo técnica, es simplemente, no, esto hay que golpearles a los que tienen y demostrar que yo sí soy, estoy hablando como fue el gobierno, yo sí soy un resentido y sí quiero que a los ricos les golpee. Un poco es eso el mensaje que se quiere transmitir. Si no, Gonzalo, en serio, primero, una reforma tributaria se la hace con mucha anticipación a las elecciones y segundo, se la sustenta con argumentos económicos. Nada de eso tenemos. Entonces, esto, Gonzalo, sería iluso pensar que no es un tema electoral, no es un tema simplemente de campaña, ¿no? Es eso, es un tema de campaña, en mi opinión, para asegurarse que no se le vayan muchos de los
votantes del centro izquierda o bien a la izquierda, que me da la impresión que se le están yendo hacia otros candidatos. Tenga la bondad de darnos una orientación sobre el grado de repercusión que va a haber, y no solamente individual o parcialmente para determinados ecuatorianos poseedores de activos, ricachos. Los ricachos que piensan que no les va a afectar están en el partido del gobierno. Esto es los nuevos ricos. Los nuevos ricos prácticamente, ¿no? Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con dos eminentes economistas, Pablo Lucio y Vicente. Un saludo a los radioescuchas. Bueno, yo quisiera añadir a lo que dice Vicente que sí hay un propósito fundamental, y es de carácter político: distraer la atención de la gente por la corrupción, para evitar que se siga descubriendo todo este saqueo y corrupción de Petroecuador. Mire, eso le está quitando votos, restando todos los días, porque la corrupción la ha ahogado a este gobierno. Realmente que la situación para ellos cada día es una baja, y naturalmente necesita distraer. Por eso la urgencia. Mire, este gobierno utiliza estos mecanismos legales inapropiadamente, lo califica de urgente. Este tema lo estamos discutiendo varios años, Gonzalo. ¿De dónde está la urgencia? Que nos quieren decir que tiene que entrar en vigencia porque tiene que aplicarse para el ejercicio del año 2017. Mentira. Vicente lo acaba de señalar, estamos a 2 meses de las elecciones. Necesitamos que la gente, que en lugar de estar hablando de la corrupción de todos los días, de los caballos, de Petroecuador, distraer, que se centre la discusión en los medios en este tema. Ahí sí comparto lo que decía Vicente, de los ricos, de los pobres, y sin embargo eso es mentira, porque es un garrotazo a toda la ciudadanía. Afecta inclusive a la clase media, a la clase pobre, que recuerdo, de acuerdo con el INEC, no se olvide, Gonzalo, el 82% de la población está entre la clase media y baja. Es decir, que afecta a este 82% y al 18%, porque usted muy bien lo señalaba. Y recuerde usted que además exonera a las grandes constructoras, a las grandes inmobiliarias. Para ellos sí hay exoneración, para el resto no, absolutamente. Es que todo esto es una mezcla de una serie de ideas que hay que irlas desglosando seriamente. Claro, que se va a incrementar la recaudación de los impuestos por parte de los municipios, sí, porque la ley forza a que se haga una alza de los avalúos catastrales. Y esto naturalmente va a generar el que haya mayor recaudación del impuesto predial. Pero mire, el tema de las... ¿Y con eso qué evita el señor presidente? Absolutamente nada, no evita. Vamos a tener que pagar más por impuesto predial, porque el avalúo que ahora tenemos va a ser alzado. Hay un forzamiento, tienen que cumplir, de acuerdo con la ley, esta tarea los municipios. Pero hay dos cosas. Pero está engañando entonces. O sea, en el sentido de que no va... corresponde como analista. En el sentido de que ese dinero que con el incremento no va al Estado, por supuesto. ¿Quién va a ser el beneficiado de ese incremento del avalúo? Los municipios. En eso tiene verdad, ¿sí? Pero ese no es el propósito fundamental. Porque dice, y hay una cosa que hay que pensar, Gonzalo, yo sí creo que es importante el nombre rimbombante que siempre le da, de Ley Orgánica contra la Especulación de las Tierras. Claro, Gonzalo, si el propósito está destinado justamente a evitar que por razones de información privilegiada usted compre tierras aledañas a donde se van a hacer las obras por parte del Estado, me parece perfecto. Pero ese es justamente el objetivo que no cumple esta ley. No es que usted está atacando el problema que supuestamente el presidente quiere cumplir con esta ley. El que se pueda castigar a aquellos especuladores que a través de información privilegiada compran terrenos donde saben que se van a hacer las obras y luego los van a vender. Ese no es el sentido. Está atacando a todos los ciudadanos, a las familias ecuatorianas. Mire, ¿qué es lo que hace usted, Gonzalo, cuando recién está en un matrimonio queriendo constituir? Un terrenito, una casita,
esta casita, ¿cómo lo compra? Muchas veces lo compra con préstamo. Ahí ya tiene un costo que tiene que ir pagando el préstamo que usted obtiene al banco, al Seguro Social, lo va y tiene con una tasa activa, porque aquí hay una contradicción. ¿Qué es lo que a usted le deduce según esta ley? Por un lado, le deduce el costo que usted tendría de ese dinero, lo que el valor que ganaría, la utilidad que usted obtendría si ese dinero lo hubiese colocado a un banco y a la tasa pasiva. Ahí tenemos un grave problema. Mientras usted obtiene el préstamo a la tasa activa, ¿sí? Que es más alto, en cambio solamente puede descontar el interés a la tasa pasiva. Ahí hay una diferencia que está perjudicando a la familia ecuatoriana. Y luego tiene que bajar los 24 salarios básicos unificados, que es más o menos $8,700. Y luego eso, la diferencia que queda de lo que él denomina ganancia ordinaria, más esta rebaja general, le queda lo que él denomina ganancia extraordinaria o ilegítima. Él se inventa este invento de ganancia ilegítima y sobre eso le quiere que el Estado le quite el 75%. Es un impuesto confiscatorio, es acabar contra el patrimonio de las familias, es atentar contra el desarrollo, el progreso de los ciudadanos.